A continuación veremos un poco de Roma, el arte etrusco o prerromano, del arte clásico Roma, de la Edad Media en los periodos del arte paleocristiano, arte bizantino, arte románico y arte gótico, así como también sus características, arquitectura, escultura y pintura de cada uno de ellos. Roma, arte etrusco o prerromano. La civilización de los etruscos se desarrolló entre finales de la Edad del Bronce, entre los siglos X y IX a.C., llegando al declive a partir del siglo III a.C. con la conquista de Roma. Sus principales aportaciones a la arquitectura romana son el empleo del arco, la bóveda, la estructura de sus templos, realismo en retratos, calles paralelas e islas cuadradas y urbanismo del tipo geométrico. Las principales manifestaciones de la arquitectura etrusca son las tumbas, los templos y las fortificaciones. Escultura. Esta fue casi exclusiva para fines religiosos y funerarios, con un gran realismo en retratos, gran aportación a la escultura romana. La pintura. Esta se rige por la influencia griega y al igual que la escultura se vincula con el mundo de los muertos. Los etruscos pintaban las tumbas con elementos alegres para ahuyentar las tristezas de la muerte. Arte clásico, Roma. Este tuvo origen en el siglo VIII a.C. y desapareció en el siglo V después de Cristo. Arquitectura. Esta es la manifestación que más valoraron los romanos. Se caracteriza por un sentido práctico y realista. Adoptaron estilos arquitectónicos griegos, pero los combinaron dando lugar al orden toscano o al orden compuesto. Los materiales que utilizaron eran la piedra, el ladrillo, el mármol y el mortero. En la arquitectura civil emplearon construcciones urbanas como las casas, el foro, la basílica y termas, así como también edificios para espectáculos como el anfiteatro, el teatro y el circo. Monumentos conmemorativos como el Arco del Triunfo y las columnas conmemorativas. En obras de ingeniería, las calzadas y puentes, así como también acueductos, y en arquitectura religiosa, el templo. Escultura. En esta, los etruscos ejercieron un papel predominante en la estatuaria y el retrato romano. En el período republicano, los retratos son realistas debido a la influencia del retrato etrusco. En el período imperial, los retratos se convierten en obras idealizadas para magnificar a los emperadores. Y por último, en el período bajo imperial, el retrato se convierte en una representación tosca, poco detallista y de grandes dimensiones. Pintura romana. En esta se realizaban pinturas al fresco con una técnica muy perfeccionada. Edad Media, paleocristiano. El arte de este periodo es eminentemente religioso y combina el sentido de la belleza y el lujo propiamente bizantinos. En el arte paleocristiano encontramos dos momentos fundamentales: el arte anterior y el arte posterior. En el arte anterior al Edicto de Milán fue promulgado en el año 3013 por el emperador Constantino y convirtió el cristianismo en la religión oficial del imperio. En el arte posterior al Edicto de Milán, lleva la paz a la iglesia cristiana y le permite salir de la clandestinidad. Arquitectura paleocristiana. En el periodo anterior a la paz de la iglesia, antes del 3013, se hace precisa la creación de un lugar de reunión para la celebración de cultos, construcciones arquitectónicas con un modelo de templo para todo el orbe cristiano, llamado la basílica. De las principales basílicas, el modelo de basílica de cruz latina se extendió sobre todo por Occidente y destacan las siguientes: Basílica de San Juan de Letrán, Basílica de San Pablo Extramuros, Basílica de San Pedro y Basílica de Santa María la Mayor, estas consideradas una de las iglesias más antiguas de Roma. Escultura paleocristiana. Esta se desarrolló en los sarcófagos, que en realidad son una evolución de los sarcófagos romanos. Solían estar decorados con profusión de relieves en su frente y tapa. Pintura y mosaico paleocristiano. En este se recurrió principalmente a la pintura mural, que todavía puede verse en las paredes y bóvedas de las catacumbas y algunas basílicas. Los mosaicos se realizan con la misma técnica que la empleada por los romanos, pero sus temas y símbolos son religiosos y determinados por la iconografía cristiana. Arte bizantino.
Desde el año 330, la capital del Imperio Romano había sido trasladada de Roma a un lugar más seguro y fácil de defender. La antigua colonia griega de Bizancio cambió su nombre por el de Constantinopla, en honor al emperador Constantino. Arquitectura. La arquitectura bizantina es como la romana, abovedada. Emplea la bóveda del cañón y de arista. Su gran novedad respecto a Roma es el empleo sistemático de la cúpula, símbolo de la bóveda celeste. De los materiales que utilizaban, el material fundamental fue la piedra. También se empleó el ladrillo, que posteriormente se recubrirá con mármoles o mosaicos. En los elementos constructivos se emplearon las cúpulas sobre pechinas, arcos de medio punto, la tribuna y la basílica. Mosaico bizantino. El mosaico bizantino se diferencia notablemente del romano. Las piezas denominadas teselas no eran solo de piedra y mármol, sino también de pasta vítrea, que permitía dar mayor realismo a determinadas partes del cuerpo como los ojos, o de piedras preciosas para recrear las joyas. Ícono bizantino. Los íconos constituyen uno de los elementos más característicos del arte bizantino, sobre todo durante la Tercera Edad de Oro, aunque se dice que ya existían con anterioridad. Marfil bizantino. El marfil es uno de los materiales que mejor trabajaron los artistas bizantinos. Su técnica es sumamente minuciosa y detallista, ya que el material así lo permite. Los ejemplos más destacados son el díptico Barberini y la cátedra del obispo Maximiliano. Arte románico. Las realizaciones artísticas de los siglos del 5 al 11 reflejan el legado cultural romano y cristiano junto con las aportaciones del Bizancio y los pueblos bárbaros. En España se manifestaron importantes peculiaridades en el arte visigodo, el arte arturiano y el arte mozárabe. En el arte visigodo, sus construcciones son pobres y en ocasiones aprovechaban materiales de edificaciones romanas. La escultura visigótica se limita a decoraciones en capiteles, pilastras de altar y sarcófagos. La decoración figurativa se incorpora al edificio. La técnica con la que están realizadas es el relieve, que se califica como caligraficodado, que recuerda los trabajos realizados en metal. Arquitectura asturiana. Esta se caracteriza por el uso de la bóveda de medio cañón, frecuentemente peraltada, empleada además el arco de medio punto, también ocasionalmente peraltado. Se emplearon elementos decorativos como los medallones, la moldura, la celosía, las pinturas murales, estas desaparecidas casi en su totalidad. Arquitectura mozárabe. Esta emplea gran variedad de materiales constructivos y en ocasiones aprovecha los de construcciones anteriores. El elemento arquitectónico fundamental es el arco de herradura califal enmarcado en un alfiz. La decoración es de tradición visigótica. De los materiales que se empleaban en la arquitectura romana es la piedra cortada en sillares regulares, muros que se rellenaban con materiales de menor calidad como el ripio, pequeñas piedras que ayudan a que los muros se asienten bien. En la escultura románica, sus principales temas son escenas bíblicas, vidas de santos y representaciones de la Virgen, animales fantásticos, motivos vegetales y geométricos. Pintura románica. Esta se caracteriza por su gran importancia del dibujo, que se marcaba con una línea gruesa, el olor es intenso, no se usa la luz y en los fondos se busca la abstracción y la sensación de la realidad. Arte gótico. El arte gótico fue influido por factores como su íntima conexión con el desarrollo de las ciudades. Es el símbolo del resurgir burgués de la época, el crecimiento del poder real, la aparición de nuevas fuentes de riqueza basados en el crecimiento científico, la industria y el comercio. El esfuerzo económico de todos hizo posible la construcción de las catedrales, un símbolo fundamental de la ciudad que los alberga. Y por primera vez en la Edad Media, además de catedrales, se construyeron en edificios civiles como palacios, ayuntamientos y lonjas comerciales. Arquitectura gótica. Sus elementos básicos son la bóveda de crucería, el arbotantes y el arco apuntado. El material fundamental es la piedra y en ocasiones las necesidades obligaron a utilizar aparejo irregular o pobre. Los elementos constructivos son bóveda de crucería, arbotantes, contrafuerte, pilares, vidrieras, tímpano,
rosetón, ventanal y torres. Escultura gótica. La escultura gótica es más naturalista que la románica y más humana. Sus particularidades principales son: reaparece la escultura exenta. En las portadas los elementos escultóricos siguen la alineación del arco. La Virgen pierde la frontalidad y se inclina sobre el niño. Se introduce el movimiento y la línea curva. Se realiza en las portadas, retablos, sepulcros y sillerías. Sus principales temas son vidas de los santos y de la Virgen, los apóstoles y Calvario. Y por último, en cuanto a la pintura gótica, sus características son escenas bíblicas, vidas de santos, representaciones de la Virgen, animales fantásticos y motivos vegetales y geométricos. Y con esto doy por terminado el pequeño resumen de la historia del arte de Roma.